parte final de cantidad de movimiento, impulso y choque. Si ustedes recuerdan, en la última clase habíamos quedado el enunciado del problema respectivo. Como decía uno de sus compañeros, es un cohete que a veces le ofrece dificultad. Entonces, si nosotros leemos el enunciado, dice un cohete se dispara hacia arriba y cuando llega a una altura de 500 metros y lleva una rapidez inicial de 100 metros sobre segundo, esto va en la dirección J, explota en 3 fragmentos. Entonces hay que hacer un esquema. Vamos a suponer que es el cohete. En este instante, como dicen, se da la explosión. O sea, esto es antes, un instante antes de que explote. Y aquí explota en 3 fragmentos. Esto es después de la explosión. De acuerdo al enunciado del problema, dice un cohete se dispara hacia arriba y va hacia arriba y a una altura de 500 metros y una rapidez de 100 metros sobre segundo explota en 3 fragmentos que tienen igual masa, es decir que cada uno de ellos es la tercera parte de la masa m. Por lo tanto, cada uno va con M3, M entre 3, un tercio de la masa cada uno. Un fragmento ese se mueve hacia arriba a 200 metros por segundo. Serían 200 metros sobre segundo. O va hacia arriba, va en la dirección J. Recordemos que las velocidades son vectores. El segundo fragmento ese tiene una rapidez de 50 metros por segundo y se mueve al este. Eso que nos indica que dada la función de los puntos cardinales, norte, sur, oeste, como dicen el famoso no sé, práctico para muchos estudiantes. Entonces, como el segundo fragmento va hacia el este, es decir, este fragmento va en esta dirección, a esta bueno, de este le voy a llamar B1 final, B2 final. Como decimos, en esta dirección sería 50 metros por segundo en la dirección Y. Después de la explosión, ¿cuál es la velocidad del tercer fragmento? O sea, nos pregunta este fragmento, como decimos, hacia dónde va a ir, ¿verdad? Un instante después, entonces después de la explosión. Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Pues ni modo, aquí siempre utilizamos una ecuación básica que ya hemos visto, jóvenes. La vieron la semana anterior, podría aplicarse. También podemos aplicar lo que vimos en la clase anterior, que nos dice que la cantidad de movimiento total, que sería la masa por la velocidad del centro de masa, va a ser igual a la masa, la suma vectorial de sus partículas, de sus dos final, sería esta, final, ¿verdad? Más M sub 3 por B sub 3 final. Esa es su forma vectorial. Entonces lo que vamos a hacer es colocarlos en función de
los vectores unitarios y J. Entonces, la primera cantidad es 200 m en la dirección J, que se refiere a la cantidad de movimiento total al inicio, el esquema que teníamos aquí. Luego, m sub 1, b sub 1 podría ser 200 m sobre 3 en la dirección J más 50 m sobre 3 en la dirección Y, más b sub 3 por f, b sub 3 mismo. O sea, eso es un instante después, ¿verdad? Que se da la explosión. Entonces, aquí no conocemos la dirección. Puede ir en la dirección Y, puede ir en la dirección J o en la combinación de ambas. Entonces, si observamos, entonces aparece la masa, bueno, es m sub 3, multiplicado todo por m sub 3, ¿verdad? Multiplicando por m sub 3 toda la ecuación. Sería multiplicar, no, bueno, vamos a multiplicar por 3, más fácil. Multiplicar por 3 toda la ecuación. Y dividiendo entre ellos, entonces me queda 600 igual a 200 J más 50 I más B sub 3. Despejando B sub 3, todos 600 en la dirección J. Hay que tener en cuenta en qué dirección es. Entonces, despejando B sub 3, voy a obtener, bueno, sería B sub 3 final, ¿verdad? Va a ser igual a menos 50i más 200 menos 50j. $600 menos 200j. Entonces, 3 F va a ser igual a menos 50i menos 400j. Las unidades serían metros sobre segundo. Así encontramos la velocidad en función de sus componentes, ¿verdad? En cada uno de los ejes. Como ustedes pueden observar, cantidad de movimiento inicial es igual a cantidad de movimiento final. También, masa o la velocidad del centro de masa es igual, o sea, la cantidad de movimiento total, a la suma vectorial de la cantidad de movimiento de cada una de las partes. Entonces, ese es un instante después de la explosión.
Hasta aquí, como les digo, puede quedar la respuesta. Si ahora les pidieran la magnitud de la velocidad de la partícula, ¿verdad? P3 S va a ser la raíz cuadrada de 50 al cuadrado más 400 al cuadrado. Y así sacan la magnitud. La dirección, pues, ni modo con arco tangente, ¿verdad? Aquí queda positivo, 600 más 2 queda positivo. Pueden ver que está en el segundo cuadrante, o sea, sale, como dicen, hacia este lado, ¿verdad? O sea, como está de este lado, entonces con menos y más sale en esta dirección. Si no, dibujamos los vectores. Entonces, con eso estaríamos completando, jóvenes, la unidad 5. Al final, si tienen alguna consulta, como les digo, pueden hacerla. Vamos a continuación a comenzar la unidad 6. Que es cinemática de rotación. Este día, como dicen, vamos a verlos. Que consiste en movimiento de rotación de un cuerpo rígido. Aquí va a ver el avión. Ya, casi que puedo verte. Es movimiento, por digo, de rotación de un cuerpo rígido. ¿Qué me indica eso? De que vamos a considerar los cuerpos, como dicen, cuerpos rígidos. Cuerpos que no se deforman. Forma inmutable. ¿Eso qué me indica? Que no cambia. No hay deformación. Es algo ideal. Esta es una suposición porque ya en lo real se daba. Hay desgaste de llantas, ¿verdad? Por donde se aplica el movimiento de rotación. Un ejemplo, el movimiento de una rueda de la bicicleta. Se deforman. Entonces se da eso. Entonces nosotros para su análisis vamos a considerar el movimiento de rotación, como dicen, conjunto de partículas fijas entre sí que no se deforman, inmutables, no cambian. Entonces es importante, como les digo, el análisis de la rotación. Y la rotación, vamos a comenzar con rotación sencilla, es decir, alrededor de un eje. O sea, si tenemos, como dicen, una rueda, el movimiento lo vamos a analizar, como dicen, a través de un eje que pasa y este tiende a girar, ya sea en este sentido o en este. Ustedes ponen a girar, ustedes pueden identificar qué magnitudes físicas. Se ponen a rodar una moneda sobre una mesa y ustedes pueden indicar qué magnitudes físicas podríamos medir, ya sea experimentalmente o con algún dispositivo. Recordemos que hoy, gracias a los avances de la tecnología, como dicen, se puede controlar a ver la rapidez con que viaja un cuerpo. Entonces, dentro de estos jóvenes, vamos a considerar el primer tema. Ya ustedes se recordarán cuando se comenzó a estudiar física 1,
comenzamos, pues ni modo, con la parte de vectores, luego seguíamos cinemática de traslación. Ahora vamos a ver cinemática de rotación. Entonces, ¿qué estudia, como dice la cinemática de la rotación? Bueno, ni modo de estudiar las magnitudes físicas que se dan en el fenómeno de la rotación. Recuerden que los cuerpos, cuando se encuentran en movimiento, se pueden dar tres tipos, que es movimiento de traslación, movimiento de rotación, y el otro movimiento sería el de vibración. Entonces, ahora, ya a este nivel, vamos a estudiar, como decimos, la cinemática de la rotación, ya en magnitudes físicas que ustedes han de recordar que magnitudes físicas podemos medir en el movimiento de rotación. Entonces, la cinemática es desde el estudio de movimiento sin tomar en cuenta las causas que lo producen. Las causas que lo producen lo vamos a ver en la siguiente unidad, que es dinámica de la rotación. Ahorita vamos a ver cinemática y vamos a trabajar, como dicen, con las cantidades cinemáticas siguientes. Una de ellas, pues, si ustedes recuerdan, pues de modo hay posición angular, desplazamiento angular, velocidad angular, aceleración angular. O sea, con esas cuatro magnitudes. O sea, vamos a comenzar, bueno, la posición, como decimos, angular, que es la más sencilla. El desplazamiento angular. Luego tenemos velocidad angular. Y aceleración angular. Si ustedes observan, todas tienen cierta relación, jóvenes, a la cinemática de traslación. Lo único que hay sería vector posición, vector velocidad, vector aceleración, ¿verdad? Entonces aquí, como es angular, usted debe siempre tener un sistema de referencia. Los sistemas de referencia siempre tomamos, a ver, el sistema de coordenadas rectangulares, pero aquí, como dicen, en la rotación, la posición angular está dada por un ángulo. Por ejemplo, yo tengo mi sistema de coordenadas, X, Y, entonces, ¿cuál sería la posición θ para T1? Está dado por el ángulo θ, donde θ puede ser ángulo alfa, beta, gamma, o el ángulo θ o el ángulo phi. θ está dado en radianes. Entonces el ángulo girado, θ, si va en esta dirección, es positivo, ¿verdad? O sea, en sentido de la mano derecha. O sea, el θ radial puede ser positivo o negativo. ¿De qué va a depender? Del sentido de giro. En este sentido es positivo y en este sentido es negativo. Entonces el ángulo descrito, como dicen, por una partícula en este punto. Eso sería el vector posición angular. Nosotros, como prácticamente vamos a trabajar con desplazamiento angular,
¿Qué es el desplazamiento angular? Pues ni modo, es el cambio de posición angular. Es decir, que sería delta teta, pues sería igual teta sub 2 menos teta sub 1. Entonces podría ser, aquí tengo para T sub 1 y aquí tengo para T sub 2. Aquí tengo teta sub 1 y aquí tengo teta sub 2. Entonces delta teta va a ser la diferencia de teta sub 2 menos teta sub 1. Entonces delta teta se acostumbra dar en cinemática de la rotación en radianes. Como medida del desplazamiento angular. También puede darse en grados. También se pueden dar en grados. Entonces tenemos ¿qué es un radian? ¿Qué es un radian? Pues ni modo, como digo, es una de las medidas que se acostumbra a expresar las medidas angulares. Entonces, primero una unidad adimensional, y tengo R es el ángulo teta, es la longitud de arco, S, y este es radio. S es longitud de arco, R es el radio de la trayectoria, radio de la circunferencia, o radio del círculo. Podría ser, recuerden que la aplicación es el movimiento de rotación, es el movimiento de las aspas de un ventilador, el movimiento del eje de un motor. Entonces, tenemos que ese delta teta no es más que la longitud de arco entre el radio de la trayectoria. O sea que es un número adimensional y ese número se le pone el nombre de radianes. Entonces, ya en base a eso, ya podemos definir a cuántos grados también se expresa un radian. Si ustedes recuerdan, desde primaria nos enseñaron que en un círculo hay 360 grados, entonces 360 grados equivale a 2 pi radianes. A partir de ahí, pues ni modo, el ángulo teta o delta teta es S entre R, que sería 360 entre 2 pi. Esto equivale aproximadamente a 57.3 grados. Entonces, también la posición angular en algunos problemas lo da en grados. O sea, hay que utilizar, ustedes recuerdan que para 90 grados hay pi medios, ya al menos en matemáticas se los han acostumbrado a indicarles seno de pi sextos, coseno de pi tercios. Entonces hay diferentes formas, pero en el campo de la física, como dicen, a veces se trabaja más con radianes. Cuando a veces aparecen grados, hay que hacer el factor de conversión a pasarlo a radianes. Entonces, de esa manera, como les digo, conocemos el desplazamiento angular. Si queremos ver la longitud de la trayectoria, S o longitud de arco,
Entonces, S es igual a R por P. Una fórmula, como dicen, de las principales, porque a veces, de acuerdo con el problema, hay que hacer un ejercicio determinado de ese tipo. Esto sería lo referente, jóvenes, a la parte de desplazamiento angular. La siguiente magnitud cinemática es la velocidad angular, que también es un vector, pero en el curso prácticamente solamente vamos a veces a determinar su magnitud. La velocidad angular de forma vectorial, pues lo representamos como S a lo largo de qué eje gira. Entonces, puede, la mayoría de problemas que se le pone puede ser la mayoría en la dirección Z. Entonces, la velocidad angular se representa por la letra omega, se expresa en radianes sobre segundo, y esta omega puede ser positiva o negativa. Positiva cuando decimos que va aumentando. Cuando pedaleamos, por ejemplo, más rápido en una bicicleta, generamos más velocidad. Si hay mayor movimiento, hay mayor rapidez angular en sus ruedas. Negativo cuando disminuye, es decir, cuando frenamos. Si aumenta, en este sentido es positivo, y si disminuye, en este sentido. Tiene el sentido de giro alrededor de su eje. Por ejemplo, si tenemos una rueda de bicicleta, vamos a suponer que está girando en esta dirección. Entonces el vector sale del plano de la pizarra, entonces omega está en la dirección K. Por el sentido de giro está dado, como les digo, por el eje que es perpendicular, que sería el eje Z. Entonces es positivo en esta dirección. Sentido contrario, si está girando en esta dirección que va hacia adentro, eso es negativo. Eso es importante que lo recuerden, porque en algunos problemas puedan preguntarles cuál es la dirección de la velocidad angular. Nosotros en la práctica, como les digo, vamos a trabajar con su magnitud. Su magnitud. Entonces, dentro de la velocidad angular tenemos dos situaciones. Una es la velocidad angular media y la otra es la velocidad angular instantánea. Entonces, omega media es delta teta sobre el delta teta. Es decir, teta sub 2 menos teta sub 1 sobre T sub 2 menos T sub 1. ¿Cómo se manifestaba? Las unidades, de modo radianes sobre segundo. La omega instantánea, o sea, la velocidad angular instantánea, que también se le conoce como simplemente velocidad angular. Entonces, la velocidad angular instantánea, pues de modo, es igual a omega, el límite cuando delta t tiende a 0, de delta teta, entre el delta t, sea lo más pequeño posible, y esto se nos transforma en la derivada de omega con respecto al tiempo. Entonces, la derivada de la rapidez angular, perdón, la derivada del desplazamiento angular con respecto al tiempo, obtengo la velocidad angular.
Este es importante porque entonces podemos aplicar independiente de qué tipo de movimiento tengamos, de rotación, porque hay movimiento circular uniforme, movimiento circular con aceleración constante y también movimiento circular con aceleración variable. Lo mismo fenómeno que se daba en la parte correspondiente a cinemática de la partícula. Pero aquí, como les digo, es en el movimiento de rotación. Entonces tenemos dos velocidades, como ustedes pueden observar, hay que saber cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Así como ustedes a estas alturas, como decimos, ya tenemos quizás un mes que vimos la cinemática de la partícula, ya dominan bien esos conceptos, porque aquí es prácticamente hay una analogía, son similares. Si sabemos bien traslación, no hay problema con rotación. Si lo único que cambia son las letras, como ustedes pueden observar, son las letras griegas, porque al menos aquí es omega, allá es v. Luego tenemos la aceleración angular. Hay dos tipos, entonces siempre un vector se representa por la letra alfa. La alfa puede ser positiva, negativa. Cuando es positiva, cuando es creciente. Cuando es negativa, pues cuando disminuye, es decreciente. Y siempre es movimiento alrededor de un eje. Si es creciente, va en esta dirección, y si es decreciente, en esta dirección. Dependiendo, pues, ni modo de las condiciones iniciales, eso más que todo, que de eso va a depender. Además, aparece la aceleración angular media, que va a ser delta omega entre el delta t. Esto va a ser igual a omega sub 2 menos omega sub 1 entre P sub 2 menos P sub 1. Las unidades, por mi modo, radianes sobre segundo al cuadrado. Así determinamos la aceleración angular media. También está la aceleración angular instantánea, que siempre el límite, cuando el delta t se hace lo más pequeño posible, tendiendo a cero, de delta omega entre el delta t, y esto se transforma en la diferencial de omega con respecto. Entonces, la aceleración angular instantánea es lo que comúnmente le llaman aceleración angular, así lo interpreta al menos el libro de Sears, pero que también Sedgwick. La aceleración angular, la derivada de la velocidad angular con respecto. Esa fórmula se aplica, como digo, independiente de qué tipo de movimiento tengamos. ¿Verdad? Pero al menos ustedes tienen que dominar bien, como les digo, la cinemática de la traslación para luego aplicar rotación, se nos hace más simple. Estos son los conceptos básicos que vamos a trabajar para la resolución, como dicen, de los contenidos de la unidad 6. Eso es básico. Algo importante, jóvenes. A veces la rapidez angular no aparece únicamente radianes sobre segundo. También ya han oído ustedes revoluciones sobre minuto, que también se le llama RPM. Comúnmente a veces esto se le llama frecuencia. La frecuencia es igual al inverso del período. Recordemos que el período de movimiento circular es el tiempo que tarda
el cuerpo en dar una vuelta completa o una revolución. Entonces, omega es igual a 2πf perdón, 2pi por f. Entonces, omega también es igual a 2pi sobre f. Entonces, como les mencionaba, dan unidades de revoluciones por segundo. O sea que una revolución sobre segundo es igual a 2pi radianes sobre segundo. Son factores que a veces uno aplica. También, como les mencionaba, una revolución por minuto es igual a 2pi sobre 60 radianes sobre segundo. Porque a veces, como les digo, a veces mencionan a una polea o un volante gira a 100 RPM. Y a veces uno de manifiesta RPM, es revoluciones por minuto. Pero a veces hay que hacerla, o sea, nos está dando en función de la frecuencia, que es importante expresarla en radianes por segundo. Entonces vamos a hacer un ejercicio para completar al tema correspondiente a esta semana. Como dicen, vamos a desarrollar el ejemplo que nos dan el volante de un vehículo modelo se somete a freno. La posición angular es θ igual 3.0 radianes sobre segundos al cubo por t al cubo. Esa es la posición. Eso ha sido hecho en un laboratorio. Y nos piden, por ejemplo, nos dan que dicen que el diámetro del volante es 0.36 metros. Acá nos dan el radio del volante. Vamos a suponer que es radio del volante. Y está girando en esta dirección. Entonces, literal A, nos piden calcular el ángulo θ el ángulo girado, vamos a poner θ, cuando en el intervalo de tiempo desde t igual 0 a t igual 5 segundos. ¿Cómo lo determino? Primero, antes, pensemos, ¿qué tipo de movimiento es este? Al observar la expresión.
¿Qué tipo de movimiento es el guía? Recuerden, el movimiento circular uniforme, movimiento circular con aceleración constante y movimiento circular con aceleración variable. Entonces, si observamos la expresión, jóvenes, esta es una ecuación de orden 3. Entonces, por lo tanto, el tipo de movimiento es con aceleración angular variable. Lo deben tener presente porque también se lo pueden preguntar a veces en un examen. Entonces vamos a determinar, como les mencionaba, el ángulo θ en el intervalo desde t igual 0 a t igual 5 segundos. Entonces lo que hacemos es evaluar la expresión, o sea, evaluando la ecuación respectiva. ¿Cuál es la ecuación respectiva? La tenemos en la parte inferior, θ igual 3.0 t al cubo para t igual 0 y t sub 1 igual 0 y t sub 2 igual 5.00. Entonces, en el integral A se está pidiendo prácticamente, jóvenes, delta θ. Yo sé que delta θ es θ sub 2 menos θ sub 1 sobre el delta θ. Entonces, el delta θ va a ser igual a θ sub 2 para t igual 5, evaluamos, va a θ sub 2 igual 3.0 por 5 al cubo. Esto nos da aproximadamente 375 radianes. Entonces, delta θ va a ser 375 menos, para t igual 0, al evaluar el 0, me queda θ 0 sobre 5. El tiempo. Al hacer este valor, bueno, perdón, sobre el delta θ, no tengo que ver el delta θ. Entonces me obtengo, como les digo, 375 radianes. Así he obtenido el valor del desplazamiento. O sea, la respuesta sería 375 radianes. Hemos contestado el integral A. En el integral B nos piden calcular la distancia que recorre una partícula en el borde. Durante los primeros 5 segundos. Entonces tengo una partícula en este punto A. Tengo una partícula en el punto A. Y en 5 segundos, ¿cuánto ha recorrido? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues aplicamos la fórmula que teníamos al inicio, que refiere, como dicen, a la distancia recorrida por esa partícula, que va a ser igual, es igual a R por T. El radio del volante, me dicen que el diámetro del volante es 0.36 metros, entonces por lo tanto el radio es 0.18 metros, entonces tengo que ese va a ser
0.18 multiplicado por 375 radianes. Por lo tanto, la distancia recorrida S, ¿verdad que sería entonces? Efectuamos la operación, me da 67.5 metros. O sea, como ustedes pueden observar, si yo me sé la fórmula de manera inmediata, no tengo dificultad. Se hace la situación, como decimos, más fácil. Luego, en el literal C, ya que tiene varios literales, nos pide la velocidad angular media. Durante el mismo intervalo. Durante el intervalo desde 0 segundos a 5.00. Nos piden velocidad angular media, pues de modo aplico directamente la fórmula. La fórmula que nos dice omega media delta teta entre el delta teta. El delta omega medio, pues de modo ya tengo 375 entre el delta t, que es 5, me queda 75 radianes sobre 0. Ya he determinado la rapidez, la velocidad angular media. Como ustedes pueden ver, el literal C también, como decimos, es sencillo, ¿verdad? Y continuando con el literal D, que sería el siguiente. Calcular la velocidad instantánea. Calcular la velocidad instantánea para t igual 5 a 1. La velocidad angular para t igual 5.00. ¿Cómo la determino? Le pedí velocidad angular. Bueno, comienzo a investigar y encuentro que, recordemos que es omega, es velocidad angular, omega es la derivada de la posición angular con respecto al tiempo, o sea, es la derivada con respecto al tiempo de la ecuación que he mencionado, enunciado el problema. 3.0 t. Para el derivado, omega es igual a 9.0 t cuadrado. Esa es la ecuación de la velocidad angular para la posición angular que menciona el problema. Entonces ahora lo único que me toca es evaluar en esta ecuación omega va a ser igual a 9.0 por 5.0 elevado a 4. Entonces así obtengo cinco al cuadrado 25 por 9, 225 radianes sobre 0. Hemos logrado determinar, como ustedes pueden observar, la
velocidad angular. Y así podría ser para cualquier otro punto. Aquí vemos referido por facilidad para un mismo punto. Pero podría ser para 6, para 7, dentro de 10, no es problema. El siguiente literal, que es el literal es determinar la aceleración media para el intervalo desde 0 a 50. ¿Cómo encuentro la aceleración media? Pues comienzo a ver dentro de mis apuntes y encuentro la ecuación respectiva. Que me dice que la aceleración angular media es delta omega entre el delta t, omega sub 2 menos omega sub 1 es el delta t, porque ya el delta t, ya sé que es el intervalo de 5 segundos, solamente voy a colocar el 5, pero así determino el alfa mínimo. ¿Qué valores pondría ahí? Pues ni modo, serían 225 menos 0 entre 5. Entonces eso tengo 45 radianes sobre segundo cuadrado. Y la aceleración angular instantánea, que sería igual. Ahora tengo el 5. Entonces, alfa es la derivada de omega con respecto al tiempo. Y la derivada de omega es 18.0 por t. Y evalúo alfa. Evaluando, me queda que alfa es igual a 18.0 por 5.0 y obtengo 90 radianes por segundo al cuadrado. Entonces, con estos valores estaríamos finalizando con